Miren a este viejo inútil, gritó Alejandro Montalbán levantando su copa de champán y señalando al camarero anciano. Toda la sala se volvió hacia don Esteban Ramírez, que temblaba con la bandeja en las manos. Un hotel de lujo, y nos sirven a un sordo decrépito. ¿Entienden algo o solo fingen? Las risas resonaron como cuchillas afiladas, cortando el aire. Don Esteban intentó mantener la compostura, pero sus pasos vacilantes casi hicieron caer un vaso. El magnate no desaprovechó la oportunidad. ¿Ven? Ni siquiera puede caminar bien. Quizás se escapó del manicomio y se infiltró aquí para robarnos las obras. El público estalló en carcajadas, como hienas rodeando a una presa frágil. «Viejo, dime, ¿sabes hablar inglés siquiera?», bromeó Alejandro, fingiendo seriedad. «¿O es que tienes la cabeza llena de polvo? Hagamos una prueba. Si repites lo que digo, te doy una propina, pero si te equivocas, limpias el suelo con la lengua». Los invitados aplaudieron la crueldad, ansiosos por el espectáculo. Don Esteban abrió la boca, pero dudó. El prolongado silencio fue el combustible que Alejandro necesitaba. Mira, ni siquiera puede abrir la boca sin atragantarse. Un retrato perfecto del fracaso humano. Con cada palabra, estallaban más risas, hundiendo al anciano en la vergüenza. Algunos invitados comenzaron a grabar la escena con sus celulares, disfrutando de la humillación. El anciano le dio la espalda, intentando irse discretamente, pero Alejandro lo agarró del brazo. «No, esto no ha terminado. Vas a entretener a mis amigos, ya que no se te da bien servir». Lucía, la hija del magnate, intentó intervenir. «Padre, por favor, esto es inhumano». Pero Alejandro la silenció con un gesto brusco. «Cállate, Lucía. Este viejo no es más que un peso muerto que ha sobrevivido más de lo debido». Toda la sala aplaudió, cómplice de la maldad. Don Esteban agarró la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su cuerpo temblaba, pero había algo diferente en sus ojos. No solo vergüenza, sino también una llama oculta que comenzaba a despertar. Alejandro, embriagado por su propia arrogancia, alzó la voz. «Si este viejo me responde en francés, le daré el equivalente a un año de salario. Si no, váyase de aquí de rodillas y agradézcame haberlo dejado vivir». El público aplaudió la apuesta. El silencio invadió la sala. Don Esteban respiró hondo, colocó la bandeja en la mesa más cercana y levantó lentamente la cabeza. Su mirada firme se cruzó con la de Alejandro por primera vez esa noche. El magnate rió, seguro de su victoria. «Vamos, viejo, demuéstrales a todos lo patético que eres. Di algo, lo que sea, antes de que tu boca se pudra en silencio». El público esperaba la caída final del camarero, sin saber que la noche guardaba otra verdad. Toda la sala estaba en vilo. Todas las miradas estaban puestas en don Esteban esperando la humillación final. Alejandro, con una sonrisa burlona, hizo un gesto de triunfo, creyendo que ya había ganado este cruel juego. El anciano, sin embargo, alzó el rostro con inesperada calma. Sus ojos ya no temblaban. Con voz firme y pronunciación perfecta, respondió en francés: «Señor Montalbán, la dignidad no se mide en oro, y la humillación siempre recae sobre quien la siembra». La sala se quedó paralizada. Las risas cesaron de inmediato, sustituidas por un silencio denso. Algunos invitados abrieron los ojos de par en par, incrédulos ante lo que acababan de oír. Alejandro, confundido, intentó reír. Memorizó una frase nada más. «A ver si sabes más que eso». Pero su voz ya no tenía la misma fuerza. La confianza del magnate empezaba a desmoronarse. Don Esteban continuó, ahora en un inglés impecable. «Señor, he traducido palabras que moldearon naciones. Su arrogancia no me dice nada». Cada sílaba resonaba como un golpe al orgullo del anfitrión. Los murmullos inundaron el público. Algunos invitados mayores recordaron tratados históricos y comenzaron a sospechar la identidad del camarero humillado. La incomodidad aumentaba con cada momento que pasaba. Lucía sonrió discretamente, orgullosa del coraje del anciano. Sus ojos se encontraron con los de él, transmitiendo respeto y apoyo silencioso.
Por primera vez esa noche, alguien miró a don Esteban sin desprecio. Alejandro, sintiéndose desafiado, se acercó y gritó: «¿Quién te crees que eres, viejo? ¿Un mendigo disfrazado de sabio?». Pero la inseguridad en su voz era evidente, y el público comenzaba a notarlo. Don Esteban enderezó la postura y encaró al magnate con calma. «Solo soy un hombre que ha vivido lo suficiente para saber que la verdad siempre encuentra su voz». Su calma contrastaba de forma aplastante con la furia de Alejandro. La sala permaneció en un silencio sepulcral. La humillación planeada le había salido mal al propio anfitrión. Y todos lo sabían. Esta era solo la primera revelación de una noche que cambiaría destinos. La sala permaneció suspendida en un pesado silencio, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Todos quedaron impactados por la repentina revelación de don Esteban, quien hablaba idiomas a la perfección mientras, minutos antes, había sido ridiculizado como un inútil. Alejandro intentó mantener una sonrisa burlona, pero sus ojos temblaban con la inseguridad de quien, por primera vez, veía su autoridad cuestionada frente a la multitud. Algunos comensales comenzaron a susurrar, reconociendo frases históricas que el anciano había citado. Recordaban momentos políticos importantes y se preguntaban cómo un simple camarero podía conocer detalles tan específicos. Otros, aún cómplices del magnate, intentaron reír, pero el sonido era forzado y desentonaba con el ambiente cada vez más incómodo. Lucía, con el corazón acelerado, observaba a don Esteban con creciente admiración. Sabía que este hombre era inusual. Había algo profundo en su comportamiento. Su silencio hasta entonces no era de miedo, sino de anticipación. Era como si hubiera calculado el momento exacto para hablar, transformando la humillación en un golpe certero a la arrogancia de su padre. Alejandro, intentando recuperar el control, levantó su copa y gritó: «Trucos baratos. Cualquiera puede memorizar frases en diferentes idiomas. No es más que un miserable charlatán que intenta ganarse la compasión con trucos de circo». Pero su voz sonaba más débil que antes, como si ni siquiera creyera lo que decía. Don Esteban miró a su alrededor con calma. Su mirada recorrió cada rostro hasta que finalmente se posó en Alejandro. «Esto no son trucos, señor Montalbán. Me he pasado la vida traduciendo voces que han cambiado la historia de este mundo. Aquí se firman contratos e intercambian riquezas, pero yo estuve presente cuando se decidieron guerras, tratados y el destino de pueblos enteros». Sus palabras cayeron como martillazos en el silencio. El público, ahora dividido, empezó a inquietarse. Algunos retrocedieron, sin saber cómo reaccionar, mientras que otros mantuvieron la mirada fija en el anciano, sedientos de más respuestas. Era como si la fiesta hubiera perdido repentinamente su brillo, reemplazada por una creciente e incómoda curiosidad. Alejandro intentó reír, pero su risa era entrecortada y débil. «Viejo loco, ¿quieres hacernos creer que has estado junto a reyes y presidentes?» «¡Qué ridículo!». Intentó arrancar aplausos, pero el público ya no respondía como antes. El ambiente había cambiado, y la fuerza de la voz de Alejandro se desvanecía. Don Esteban simplemente enderezó la espalda, con la mirada fija. «Es ridículo creer que el valor de un hombre reside en el peso de su cartera. He estado en lugares donde tu fortuna no habría significado nada, porque allí estaba en juego la vida de millones. Y yo, solo, llevaba palabras que podían salvar o destruir naciones». El silencio en la sala se hizo aún más profundo. Ya no era solo incomodidad, sino la sensación de que algo grandioso estaba a punto de revelarse. Era como si todos sintieran que estaban a punto de presenciar algo que jamás olvidarían. Lucía respiró hondo, decidida a no permanecer pasiva por más tiempo. Se acercó a su padre y le dijo con voz clara: «Padre, ya basta. Quizás deberíamos escuchar lo que este hombre tiene que decir. Ridiculizarlo solo nos avergüenza aún más». Toda la sala contuvo la respiración ante la valentía de la joven. Alejandro, abrumado por el orgullo herido, apretó el puño en silencio. Sabía que si perdía la batalla contra ese anciano frente a su propia hija y a toda la élite, su poder social se vería afectado. Pero cuanto más intentaba controlar la situación,
más comprendía que la noche ya no le pertenecía. Don Esteban respiró hondo y cerró los ojos un instante, como si rememorara recuerdos lejanos. Cuando volvió a hablar, su voz era serena, pero cargada de un peso histórico que toda la sala pudo percibir. Recuerdo Ginebra, 1978. Estuve allí, entre ministros y generales, cuando cada palabra podía ser el inicio de una guerra o el alivio de todo un pueblo. Traduje el silencio que no podían leer. Los invitados se miraron conmocionados. La mención de fechas y eventos no era vaga ni genérica, sino detallada, imposible de haber sido inventada por casualidad. Algunos invitados mayores recordaban bien los tratados mencionados y comenzaban a creer que este hombre realmente había estado tras bambalinas del poder mundial. Alejandro intentó interrumpir el momento, riendo a carcajadas y aplaudiendo. «Bravo, un actor fabuloso. Debería estar en el teatro, no sirviendo bebidas. ¿De verdad alguien se cree este cuento de hadas?» Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que su público ya no se reía con él. Sus miradas estaban llenas de duda, respeto e incluso admiración por el anciano. Lucía dio un paso al frente, mirando fijamente a su padre. Quizás la pregunta no sea si le creemos, sino por qué tienes tanto miedo de que lo hagamos. Su voz firme resonó en la sala, provocando murmullos y miradas aún más curiosas hacia el viejo camarero. Don Esteban esbozó una sonrisa serena y continuó, esta vez en otro idioma. En ruso, recordó pasajes de tensas reuniones, describiendo detalles que pocos fuera de esos círculos conocían. Sus gestos eran precisos, su memoria clara como un río que vuelve a fluir tras años de represamiento. El silencio en la sala era ahora reverente. Muchos de los invitados, anteriormente cómplices de la crueldad, se sentían pequeños ante este hombre sencillo que, oculto bajo su uniforme de camarero, cargaba con un pasado de grandeza que superaba cualquier fortuna presente. Alejandro, sudando, intentó acallar la escena pidiendo música más alta y más bebidas para sus invitados. Pero nadie se movió. Ni siquiera los músicos se atrevieron a tocar, como si toda la sala estuviera hipnotizada por la revelación que se desplegaba ante sus ojos. Don Esteban se acercó lentamente a Alejandro, sin miedo. «Me llamaste inútil. Dijiste que mi boca no servía para nada más que para ahogar, pero debes saber que ha llevado el peso de las palabras que salvaron a millones. Y cada vez que te ríes de mí, no es a mí a quien humillas, sino a la memoria de todos aquellos que dependieron de la verdad». Las palabras fueron como cuchillos para la máscara de arrogancia de Alejandro. Su postura flaqueó, y los invitados vieron por primera vez al magnate cediendo terreno ante un hombre al que consideraba inferior. Lucía sonrió discretamente, sintiendo que el orgullo de su padre se quebraba ante la inquebrantable verdad de don Esteban. La fastuosa fiesta, que había comenzado como un espectáculo de ostentación, se estaba convirtiendo en un juicio silencioso. Un juicio en el que Alejandro ya estaba siendo condenado. El anciano respiró hondo, observando cada rostro a su alrededor. «He pasado mi vida escuchando a los poderosos. Hoy te toca a ti escuchar la voz de los silenciados». Toda la sala permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra como si fuera un golpe a su arrogancia colectiva. Alejandro, dominado por la rabia, golpeó su copa contra la mesa, derramando champán sobre el reluciente suelo. Su voz resonó con desesperación, intentando recuperar la atención que ya no tenía. ¿No lo ven? Es solo un viejo decadente que inventa historias para robarnos la compasión, pero el sonido de sus palabras ya no resonaba. El público lo observaba con ojos fríos, sopesando su arrogancia contra la serenidad de don Esteban. El anciano permaneció inmóvil, como una estatua de dignidad en medio de la tormenta. Sus manos, que antes temblaban al cargar una bandeja, ahora descansaban firmes a sus costados. Su silencio era más elocuente que cualquier defensa. Era la prueba de que quienes custodian la verdad no necesitan gritar, pues su fuerza se impone. Lucía dio otro paso al frente cruzándose de brazos con firmeza. «Padre, cuanto más intentas menospreciarlo, más pequeño te ves ante todos nosotros». Sus palabras fueron recibidas con murmullos de aprobación entre algunos invitados,
que ya no se molestaban en ocultar su desprecio por el comportamiento del magnate. Alejandro fulminó con la mirada a su hija, incapaz de creer que se atreviera a confrontarlo delante de sus compañeros. Pero su reacción solo reforzó la sensación de que estaba perdiendo el control. El magnate, que siempre había mandado con gestos y gritos, ahora se encontraba rodeado de miradas que cuestionaban su autoridad. Don Esteban rompió el silencio y con voz firme declaró: «Señor Montalbán, el poder que usted cree poseer no es más que una ilusión. El respeto que cree inspirar se basa en el miedo, y el miedo es frágil como el cristal. Una vez roto, solo queda el vacío». El impacto de sus palabras atravesó la sala como una cuchilla invisible. Algunos invitados más jóvenes, que antes se habían reído de la crueldad, bajaron la cabeza avergonzados. Otros, mayores, recordaron momentos en que también habían subestimado a la gente humilde y ahora veían el reflejo de sus propios errores. La fiesta ya no era un espectáculo de lujo, sino un tribunal de conciencia. Alejandro, incapaz de soportar la humillación, dio un paso hacia don Esteban. Tenía el rostro enrojecido, las venas del cuello hinchadas, y cada movimiento delataba la furia de quien ve cómo le arrancan la máscara. «¿Te atreves a desafiarme en mi propia casa?», gritó, intentando imponer su autoridad. Don Esteban no se acobardó. Sus ojos eran dos brasas ardientes, reflejando una valentía que ningún lujo podía comprar. «No lo desafío, señor. Simplemente le demuestro que su casa se construyó sobre arena. Y cuando la marea de la verdad sube, hasta los palacios se derrumban». El público contuvo la respiración, aturdido por el peso de esa metáfora. Lucía se acercó aún más al anciano y le puso la mano en el hombro, como sellando una alianza silenciosa. La simple escena tuvo un efecto devastador en Alejandro, quien sintió que su propia hija decidía apoyar al hombre que intentaba destruir. El silencio que siguió fue ensordecedor. El magnate, que tanto había disfrutado de la atención, ahora era observado como un acusado en un juicio. Cada mirada dirigida hacia él ya no era de admiración, sino de condena. El peso de la verdad lo aplastó ante la misma gente que antes lo aplaudía. Don Esteban respiró hondo y alzó la voz con claridad. «Humillar es fácil para quienes nunca han tenido que demostrar su valía, pero recuerda, cada palabra lanzada a los humildes es como una piedra lanzada al cielo. Un día, siempre vuelve a caer». La sala permaneció paralizada, absorbiendo cada sílaba como un veredicto final. Don Esteban cerró los ojos un instante y se sumergió en los recuerdos que el tiempo había intentado borrar. Al volver a hablar, su voz transmitía imágenes vívidas que transportaron a los presentes a lugares que pocos habían imaginado. «Estuve en Berlín, cuando cayeron los muros y el mundo entero respiró aliviado. Convertí las lágrimas en palabras, los miedos en promesas. Y nadie supo jamás mi nombre, porque la gloria nunca fue mi meta». El público escuchaba como discípulos ante un maestro. Sus ojos estaban fijos en el anciano, e incluso los camareros más jóvenes habían dejado de trabajar para escucharlo. Era como si la sala se hubiera transformado en un aula improvisada, donde las lecciones no provenían de libros caros, sino de la boca de un hombre que llevaba la historia viva en su memoria. Alejandro intentó interrumpir, pero su voz quedó ahogada por una petición inesperada de uno de los invitados más influyentes. «Que hable», dijo un diplomático retirado con los ojos llenos de lágrimas. «He asistido a algunas de esas conferencias, y lo recuerdo. Dice la verdad. La revelación fue como una sentencia, validando cada palabra de don Esteban». El público estalló en murmullos de asombro. El viejo camarero ya no era visto como un desconocido, sino como un testigo vivo de la historia. Cada detalle revelado era como un ladrillo que derribaba el muro de arrogancia que Alejandro había construido a su alrededor. Don Esteban continuó ahora en español para que todos pudieran entender sin barreras. «Trabajé en silencio porque sabía que necesitaba pasar desapercibido para lograr la paz. Pero hoy, aquí, no hablo por mí. Hablo por todos aquellos que han sido olvidados, humillados y descartados por la arrogancia de unos pocos.
Lucía se secó discretamente una lágrima que le corría por la mejilla. Se sentía orgullosa de estar ante un hombre que no necesitaba fortuna para ser grande. También comprendió la gran diferencia que separaba el carácter de don Esteban de la arrogancia de su padre. Alejandro, ahora rodeado por la incredulidad de los invitados, intentó recomponerse. Pero sus palabras sonaban huecas, carentes de autoridad. Esto no es más que teatro barato. Inventa recuerdos para seducirte. Es un impostor. Sin embargo, su voz ya no tenía fuerza, y sonaba más como el lamento de alguien acorralado. Don Esteban mantuvo la cabeza firme y respondió con calma. Si soy un impostor, ¿cómo podría explicar que los hombres aquí presentes ya me han reconocido? ¿Cómo podría inventar lo que viví en carne propia, arriesgando mi vida por el futuro de todos ustedes? La sala se sumió en un silencio absoluto, confirmando la fuerza de sus palabras. Un invitado más joven, conmovido, se puso de pie y aplaudió. Pronto, otros siguieron su ejemplo, creando un marcado contraste. Mientras Alejandro se desvanecía ante las miradas de desaprobación, don Esteban recibió, por primera vez en décadas, el respeto que le habían negado durante tanto tiempo. El anciano sonrió, pero no con vanidad. Su sonrisa era de alivio, como la de quien finalmente libera la verdad de una prisión invisible. Y en ese instante, todos comprendieron. La humillación que había comenzado como un espectáculo cruel se había transformado en una lección inolvidable de dignidad y memoria. El lujoso salón ya no tenía el mismo brillo de antes. Las risas que resonaban entre los vasos y los collares se habían convertido en un silencio incómodo, pesado como el plomo. Todas las miradas estaban fijas en don Esteban, y cada palabra que salía de su boca parecía tener más valor que todo el oro que relucía en la habitación. Alejandro, sin embargo, seguía allí, inquieto, con la expresión de un hombre acorralado que se negaba a aceptar la derrota. Lucía se acercó aún más al anciano, como para proteger a esta frágil figura que, en realidad, parecía más fuerte que todos los presentes. Su gesto provocó murmullos entre los invitados, algunos asombrados por su valentía, otros conmocionados por la afrenta directa a su propio padre. El contraste entre la joven y el magnate retrataba a la perfección el conflicto que estallaba esa noche. Alejandro intentó romper la tensión con sarcasmo, pero su voz sonó débil. No se dejen engañar, amigos. Este hombre es solo un astuto impostor. Si de verdad fuera tan importante, no estaría sirviendo bebidas en esta sala. Pero al decir esto, se dio cuenta de que sus argumentos se volvían cada vez más huecos. El público ya no lo aplaudía, solo lo observaba con recelo. Don Esteban, por su parte, mantuvo la calma. Miró a todos con serenidad y declaró: «Estoy aquí porque quise desaparecer. Mi vida estuvo marcada por traiciones y las intenciones ocultas de hombres que jamás conocieron la palabra honor. Me olvidaron, pero no por ser inútil, sino porque mi silencio incomodó a los poderosos». El público se inclinó hacia adelante, cautivado por la narración. Las palabras del anciano inundaron la sala como una ráfaga de aire frío. Cada frase revelaba no solo un pasado oculto, sino también una crítica directa a los presentes. Muchos sintieron que los desenmascaraban en ese momento, aunque don Esteban no había mencionado a nadie. La vergüenza se extendió como un reguero de pólvora entre los invitados. Lucía levantó la barbilla y dijo con voz clara: «Ya no necesita demostrar nada. Todos aquí ya hemos sentido la verdad en sus palabras. Padre, cuanto más intentas silenciarlo, más ridículo te vuelves». El impacto de sus palabras hizo que Alejandro apretara los puños, impotente ante su propia hija. El magnate intentó reaccionar, dando un paso hacia el anciano, pero la mirada firme de varios invitados lo detuvo, ya no tolerando su arrogancia. La balanza del poder, antes totalmente inclinada a su favor, ahora se inclinaba peligrosamente hacia don Esteban. Fue como si todo el salón hubiera cambiado de manos esa noche. Don Esteban no necesitó alzar la voz, simplemente continuó: «Me he pasado la vida traduciendo verdades que pocos se atrevieron a decir. Hoy no estoy aquí para pedir lástima,
sino para recordarles a todos que la dignidad no se puede enterrar. Siempre encuentra la manera de resurgir. Sus palabras resonaron como una sentencia. Los invitados permanecieron inmóviles, como espectadores de un juicio inevitable. La risa que una vez había animado a Alejandro, ahora se convirtió en una carga contra él. El silencio fue el arma que destruyó lentamente su imperio de arrogancia. Lucía miró a su padre y dijo: «Quizás esta noche sea recordada no por la fiesta, sino por la lección que intentaste evitar, y será una lección que te acompañará para siempre». Sus ojos brillaban con la convicción de quien sabía que presenciaba la caída de un gigante. Alejandro respiraba con dificultad, como si le faltara el aire. Su orgullo, que durante años había sido su fuerza, se había convertido en una cadena que lo arrastraba hacia abajo. Ante todos, el magnate ya no era el dueño de la fiesta, sino el acusado en un juicio moral del que no podía escapar. Don Esteban levantó lentamente la mano, pidiendo silencio, aunque nadie se atrevió a interrumpirlo. Su rostro cansado llevaba las marcas de los años, pero sus ojos brillaban como brasas. Me veían como un sirviente inútil, un anciano sordo destinado al olvido. Pero sepan esto, incluso las paredes de este salón resuenan con mi voz, pues he estado en lugares donde se escribió la historia. El murmullo que siguió fue de puro asombro. Los invitados de mayor edad intercambiaron miradas de reconocimiento. Algunos recordaban haber oído hablar de un enigmático traductor que había estado presente en reuniones diplomáticas cruciales, pero cuyo nombre nunca se había revelado al público. Era como si ese misterio, oculto durante décadas, se estuviera desvelando ante sus ojos. Alejandro, ya fuera de control, gritó: «Mentiras, solo son mentiras. Las inventa para sentirse importante». Pero su voz no era más que un eco nervioso, frágil, bajo el peso de los recuerdos que se convertían en prueba irrefutable en la mente de los presentes. Cada frase que pronunciaba don Esteban resonaba como una verdad grabada en su alma. Lucía dio un paso al frente y miró fijamente a su padre. «¿Quién parece estar mintiendo, padre? ¿El que habla con calma o el que tiembla de miedo a perder la máscara?» Su voz cortó el aire como una cuchilla, y los invitados murmuraron en señal de asentimiento, empujando a Alejandro contra la pared. Don Esteban continuó, con un tono aún más emotivo. Traducir no se trataba solo de palabras. Se trataba de llevar vidas enteras en mis labios. Cada decisión dependía de la claridad con la que transmitía los mensajes. Llevé el destino de las naciones en mi voz, y nadie me aplaudió jamás. Pero nadie ha podido borrar jamás lo que viví. Toda la sala estaba cautivada. Algunos invitados tenían lágrimas en los ojos, no solo por la historia revelada, sino también por la vergüenza de haber participado en la burla inicial. El peso moral de las palabras de don Esteban transformó la fiesta en un tribunal donde todos se sintieron como acusados. Alejandro, jadeante, intentó defenderse. «Son unos tontos por creerle. Soy la prueba viviente de que el dinero es el poder. Este viejo es solo un vestigio olvidado del pasado». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. No hubo más aplausos, solo miradas de desprecio. Don Esteban se acercó a Alejandro lentamente, con paso firme a pesar de su edad. Se detuvo ante él y dijo con una calma cortante: «El poder no es humillar al débil. El poder es defender la verdad cuando todos quieren callar. Y en esto, señor Montalbán, usted siempre ha sido un hombre pequeño». El silencio era absoluto, pesado como una piedra. Lucía tomó la mano del anciano, sellando la ruptura con su padre de una vez por todas. Su simple gesto fue como una sentencia definitiva contra Alejandro, quien sintió el golpe no solo de la verdad, sino también del rechazo de su hija. La multitud observaba en silencio, cada vez más convencida de que el magnate estaba derrotado. Don Esteban miró entonces a toda la sala. «Esta noche no se trata de mí, ni de él. Se trata de todos ustedes. Ríanse si quieren, pero recuerden, cada vez que humillan a alguien entierran un pedazo de su propia humanidad, y al final, eso es lo que los condenará». El impacto de sus palabras desgarró todos los corazones presentes. La sala permaneció inmóvil,
respirando la gravedad del momento. Por primera vez Alejandro no tuvo respuesta, ni aplausos, ni protección. La fiesta que comenzó como un espectáculo lujoso, se transformaba en una lección eterna, y la verdad pesaba sobre todos como una sombra imposible de ignorar. Alejandro, rojo de rabia, avanzó al centro de la sala, y alzó los brazos como si aún tuviera el control de la situación. Se han dejado engañar por un viejo impostor. Soy Alejandro Montalbán, el hombre que construyó la mitad de esta ciudad. Sin mí, no tendrían dónde celebrar. Pero en lugar de aplausos, su declaración fue recibida con silencio y miradas de desprecio. El público ya no lo veía como un rey, sino como un tirano descarado ante todos. Don Esteban permaneció sereno. Su humilde semblante se transformó en un símbolo de dignidad. Construyó edificios, sí, pero olvidó que el respeto no se construye con ladrillos. Lo que ustedes ven como gloria no es más que hormigón vacío. Lo que yo construí fueron puentes entre los pueblos. Y los puentes, señor Montalbán, no se derrumban con el tiempo. El contraste entre sus declaraciones fue devastador. Lucía, con voz firme, se dirigió a los invitados. Mi padre siempre creyó que el dinero le daba derecho a humillar a quien quisiera. Pero hoy, todos aquí pueden ver que es solo un hombre pequeño escondido tras números. Mientras que este anciano, a quien intentó ridiculizar, lleva dentro la verdadera grandeza. El público reaccionó con murmullos de aprobación, aumentando la vergüenza de Alejandro. Desesperado, el magnate señaló a don Esteban y gritó: ¿No te das cuenta? Es un don nadie. Nadie recuerda su nombre, nadie lo reconoce. Pero en ese mismo instante, el diplomático retirado se levantó de nuevo y declaró con firmeza: Lo recuerdo. Estuve allí. Y este hombre tradujo las palabras que evitaron miles de muertes. Puede que el mundo haya olvidado su nombre, pero yo nunca lo haré. La revelación fue como una bofetada pública. Los invitados estallaron en murmullos cada vez más fuertes, algunos incluso en tímidos aplausos. Alejandro intentó gritar por encima de ellos, pero su voz fue ahogada por la ola de desaprobación que se alzaba contra él. Con cada intento de imponerse se volvía más ridículo. Su arrogancia, antes temida, era ahora motivo de vergüenza colectiva. Don Esteban lo miró con calma y con voz grave dijo: Han olvidado mi nombre porque no busqué la fama, pero recordarán el suyo, señor Montalbán, como recuerdan a todos aquellos a quienes eligieron humillar. Su legado será de vergüenza, y ningún edificio de mármol podrá ocultarlo. Las palabras resonaron como una sentencia irrevocable. Alejandro intentó reír, pero el sonido que salió de su boca fue más un sollozo nervioso que una risa. Su máscara de poder se hizo añicos. El público, antes su aliado, era ahora su prisión, y cada mirada arrojaba sobre él una piedra invisible de juicio. Lucía volvió a alzar la voz. Padre, siempre me dijiste que nuestra familia era respetada, pero hoy veo que ese respeto nunca estuvo en ti. Está aquí, ante nosotros, en un hombre al que intentaste destruir. Las lágrimas en sus ojos eran de indignación y liberación. Alejandro intentó agarrar el vaso para recuperar la compostura, pero derramó el líquido sobre su costosa ropa, provocando la risa ahogada de algunos invitados. La ironía era cruel. El hombre que siempre había ridiculizado a los demás ahora era el blanco de las risas, no por su pobreza, sino por su vanidad y arrogancia. Don Esteban no necesitó decir nada en ese momento. El silencio del anciano era más ensordecedor que cualquier grito, y en ese silencio todos comprendieron. La fiesta de Alejandro había terminado, y lo que quedaba era solo el retrato de un hombre despojado de su falsa grandeza. El magnate sintió el peso de la humillación como nunca antes. Estaba desnudo ante la verdad, impotente, sin aplausos, sin aliados. Y por primera vez en su vida, experimentó el amargo sabor de sentirse inferior a todos los que lo rodeaban. Alejandro, desesperado, intentó acercarse al anciano y lo empujó por el hombro, esperando que cayera y volviera a hacer el hazmerreír. Pero don Esteban permaneció firme, inmóvil como una roca. El gesto violento no obtuvo apoyo.
En cambio, provocó un coro de desaprobación del público, que ahora se alzó contra el magnate con indignación. Uno de los invitados más influyentes, un juez respetado, se levantó y señaló a Alejandro. «Basta. Lo que hemos presenciado aquí no es solo una cruel humillación, sino la revelación del verdadero carácter de un hombre que se esconde tras el dinero. Hoy, todos vemos quién es realmente Alejandro Montalbán». La acusación cayó como un mazo. Lucía, sin miedo, se interpuso entre su padre y el anciano. «Si lo vuelves a tocar, padre, me tocarás a mí también, y no me callaré». Su voz temblaba, pero era firme como el acero. Los invitados prorrumpieron en murmullos de apoyo, y algunos incluso aplaudieron su valentía. Alejandro, aislado, ya no encontraba eco para su arrogancia. Don Esteban finalmente alzó la voz. «Quería hacerme bailar como un bufón delante de todos. Quería convertirme en un espectáculo. Pero mire, señor Montalbán, ahora es usted quien baila, y la música es la música de la verdad, y no hay manera de silenciarla». El público reaccionó con expresiones de asombro, pues la humillación ahora había sido completamente revertida. Alejandro, sudando de desesperación, intentó llamar a sus guardias de seguridad, pero ninguno se movió. El poder del magnate se desmoronaba ante los ojos de todos, e incluso quienes pagaban para protegerlo ya no percibían autoridad en su voz. El orden que una vez fue ley, ahora no era más que un grito vacío. El anciano dio un paso al frente, mirándolo fijamente. Humillar a otros es fácil cuando se tiene dinero para comprar aplausos. Lo difícil es afrontar el silencio que llega cuando se revela la verdad. Este silencio que siente ahora, señor Montalbán, es el peso de una sentencia que jamás olvidará. Los invitados murmuraban, algunos incluso rieron disimuladamente del magnate que siempre los hacía arrodillarse. Alejandro se retorcía, intentando recuperar su orgullo, pero cada movimiento era solo un paso más hacia su caída. Su imagen de poder se desmoronaba ante los ojos de todos, ladrillo a ladrillo. Lucía, con lágrimas en los ojos, miró a su padre y le dijo: «Desde hoy ya no llevo tu nombre con orgullo, lo llevo con vergüenza, porque el verdadero legado de esta noche no será tu celebración, sino tu ruina». Las palabras de su hija fueron la puñalada final a la reputación del magnate. Alejandro intentó gritar, pero se le quebró la voz. Los invitados se apartaron de él como si su presencia fuera una carga. Estaba solo, desnudo ante todos, sin aliados, sin respeto, sin defensa. Solo quedaba el pesado silencio de su derrota. Don Esteban respiró hondo, cerró los ojos y alzó la cabeza con dignidad. No necesitó decir nada más. El juicio había terminado, y todos sabían quién había ganado esa noche. No el magnate vestido de oro, sino el anciano vestido de silencio y verdad. La fiesta que se suponía celebraría el poder y el lujo, terminó en ruinas. Y en el centro de la sala, Alejandro Montalbán experimentó la humillación más profunda de su vida, mientras don Esteban dejaba claro que la verdadera grandeza nunca muere, ni siquiera cuando intentan enterrarla. Alejandro, respirando con dificultad, buscó con la mirada a su alrededor a algún aliado, pero los invitados lo evitaban como si fuera un fantasma de vergüenza. Quienes antes se reían de sus chistes ahora lo miraban con desdén, como si por fin vieran al hombrecillo escondido tras el brillo de las copas y el oro. Don Esteban permaneció de pie, firme como una montaña ante la tormenta. Su frágil figura ya no parecía frágil. Era como si el silencio que una vez lo había empequeñecido fuera ahora su mayor arma, y en ese silencio, Alejandro se sintió cada vez más pequeño, aplastado por un tribunal invisible que lo condenaba sin palabras. Lucía no apartó la vista de su padre. Siempre creíste que se podía comprar el respeto, pero ¿qué tienes ahora? Solo miradas críticas. El respeto no se compra, papá. Se gana. Y esta es tu perdición. Las palabras de su hija resonaron más fuerte que cualquier discurso, golpeando a Alejandro como golpes certeros. El magnate intentó reír, pero su risa sonó como un sollozo entrecortado, lo que provocó aún más desprecio entre los presentes. La máscara que había llevado durante años se hizo añicos,
y ya no había forma de ocultarla. Cada intento de imponerse solo amplió la distancia entre él y el respeto que tanto anhelaba. Uno de los invitados mayores, que había permanecido en silencio hasta entonces, alzó la voz. Montalbán, esta noche será recordada no como tu celebración, sino como tu desgracia. Todos vimos lo que realmente eres. Un tirano arrogante que se deleita en humillar a los demás, hasta que fue desenmascarado por un hombre que nunca necesitó riquezas para ser grande. La sala reaccionó con un aplauso apagado. Alejandro sintió que la sangre le hervía de rabia, pero no tenía forma de responder. ¿Qué podía decir? Sus palabras habían perdido fuerza. El público ya no le pertenecía. Era como un rey destronado, abandonado en medio de la corte que antes lo aplaudía. Don Esteban, con voz firme, rompió el silencio. La risa que escuché hoy fue la misma que oí en las mesas de poder, cuando los líderes creían que el destino de millones era una broma. Pero he aprendido que la arrogancia siempre cae. Y hoy, señor Montalbán, su caída es pública e inevitable. Los invitados murmuraban entre sí, algunos con discretas sonrisas, otros aún impactados por el cambio que presenciaban. Nadie volvería a mirar a Alejandro con los mismos ojos. Su imagen de grandeza estaba destrozada, y todos sabían que nada podría reconstruirla. Lucía respiró hondo y tomó la mano del anciano en un gesto de reconocimiento. Hoy, don Esteban, nos demostró que la dignidad no necesita escenario. Brilla incluso en las sombras, incluso en el silencio. Y esta luz es más fuerte que cualquier fortuna. Su voz conmovió a los presentes, quienes asintieron. Alejandro, impotente, se sintió encogerse ante las miradas juzgadoras. El hombre al que siempre había humillado era ahora el humillado. Y en el corazón de cada invitado la sentencia ya estaba decretada. Alejandro Montalbán era culpable de su propia caída. Don Esteban miró hacia la sala y declaró: lo que presencian hoy no es la victoria de un hombre sobre otro, sino la victoria de la verdad sobre la mentira, de la dignidad sobre la arrogancia. Que cada uno de ustedes tome en serio esta lección y nunca más permanezca en silencio ante la injusticia. El aplauso que siguió fue apagado pero potente, como un trueno sordo en una noche de tormenta. Alejandro retrocedió un paso, como empujado por el peso de las miradas aplastantes. Su rostro estaba pálido, el sudor le corría por la frente y sus ojos perdieron su brillo arrogante. Era la imagen perfecta de un hombre derrotado, expuesto ante quienes una vez lo temieron. El gigante dorado ahora no era más que un hombre pequeño en ruinas. Don Esteban, sin alzar la voz, dijo con aspereza: quería convertirme en un espectáculo, señor Montalbán. Pero esta noche, fue usted quien se convirtió en espectáculo. Y todos aquí son testigos de que ninguna riqueza puede borrar la vergüenza de la arrogancia. Sus palabras fueron recibidas con un silencio reverente, como si fueran el veredicto final de un juez. Lucía se volvió hacia su padre, con lágrimas en los ojos. Siempre te he admirado, pero hoy me doy cuenta de que mi admiración se basaba en el miedo y la ilusión. Nunca más podré mirarte con orgullo. Hoy, mi corazón se vuelve hacia la verdad que este hombre trajo, no hacia la mentira que representas. El impacto de sus palabras fue devastador. Los invitados, entusiasmados, comenzaron a aplaudir lentamente, uno a uno, hasta que todo el salón estalló en un aplauso apagado. No eran aplausos de celebración, sino de respeto por la valentía de don Esteban. Cada aplauso era un ladrillo arrancado del muro de arrogancia que Alejandro había erigido a lo largo de su vida. Alejandro intentó gritar para ahogar los aplausos, pero se le quebró la voz. El otrora temido magnate no era más que una sombra impotente. Ya nadie lo escuchaba, ya nadie lo seguía. El partido se había convertido en su tribunal y su sentencia. Don Esteban lo miró fijamente y dijo: pensabas que podías comprar risas y aplausos. Pero el respeto no se vende, y lo que presenciamos hoy quedará grabado en nuestra memoria para siempre. La caída de un hombre que confundió la riqueza con la grandeza. El público respondió con aplausos aún más fuertes, algunos incluso poniéndose de pie. Lucía, con la voz quebrada, le dio la espalda a su padre.
Si alguna vez quieres recuperar algo de mí, tendrás que aprender a ser humano antes de hacerte rico. Pero me temo que para ti ya es demasiado tarde. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su postura era firme, marcando la ruptura definitiva entre padre e hija. Toda la sala estaba unida por un mismo sentimiento: indignación por el comportamiento del magnate y reverencia por la dignidad del anciano. Por primera vez en décadas, Alejandro se sintió completamente solo. Estaba rodeado de gente, pero nadie más lo acompañaba. Don Esteban respiró hondo y concluyó: los poderosos creen que el silencio de los humildes es debilidad, pero olvidan que un día ese silencio puede convertirse en voz. Y cuando eso sucede, ni los palacios más altos pueden resistir. Las palabras resonaron como los martillazos finales en el ataúd de la arrogancia de Alejandro. El magnate, cabizbajo, dejó caer el vaso que sostenía. El sonido del cristal al romperse en el suelo fue el símbolo perfecto de su caída. La fiesta, antes un escenario de ostentación, era ahora un reflejo de su caída. Y en el centro de la sala, frente a todos, Alejandro Montalbán quedó reducido a lo que realmente era: un hombre pequeño, carente de respeto, aplastado por su propia arrogancia. Alejandro, tambaleándose, aún intentaba mantener la compostura. Su mirada vagaba entre los invitados, como buscando un aliado que lo salvara de la ruina inminente, pero solo recibía miradas frías, algunas llenas de desprecio, otras de indiferencia. El hombre que se enorgullecía de controlar a las multitudes ahora estaba solo, despojado de toda la falsa grandeza que había exhibido durante años. Don Esteban caminó lentamente hacia el centro de la sala. Cada paso resonaba como un golpe al orgullo del magnate. El anciano no tenía prisa, pues sabía que no necesitaba gritar para ganar. La verdad ya se había apoderado de la sala, y cada mirada la confirmaba. Alejandro temblaba ante un hombre que no tenía nada, pero lo poseía todo: la dignidad que nunca había alcanzado. Lucía permaneció junto a don Esteban, con la mano apoyada en su hombro, reforzando el contraste entre la hija que admiraba la verdad y el padre que se ahogaba en mentiras. Padre, siempre dijiste que el respeto era nuestro mayor tesoro, pero hoy vemos que nunca tuviste respeto, solo miedo, y el miedo se ha ido. Su voz sonaba firme, como un mazo sellando una sentencia. Alejandro intentó reaccionar señalando a don Esteban. No es nada, un viejo fracasado, un mendigo que inventa historias para engañarnos. Pero su voz quedó ahogada por los murmullos de desaprobación del público. Cada palabra suya fue recibida no con miedo, sino con repulsión. Ya no había fuerza en su lengua, solo desesperación. Don Esteban levantó la vista y respondió con calma: un fracasado es quien lo tiene todo y solo deja vergüenza. Yo vivía en silencio porque la verdad que llevaba me incomodaba. Pero usted, señor Montalbán, vivirá entre risas que se burlarán de su caída. La sala estalló en aplausos y murmullos de aprobación. El magnate intentó acallar la escena a golpes sobre las mesas, pero sus fuerzas fueron inútiles. El público ya no lo seguía. Al contrario, cada gesto de ira solo lo hundía más en el fango de la humillación. El rey de la noche era ahora el payaso de su propia tragedia, expuesto sin defensa. Lucía le dio la espalda a su padre por primera vez delante de todos. El simple gesto fue más devastador que cualquier palabra. El magnate, que siempre se había creído intocable, ahora sentía el rechazo de su propia hija como la herida más dolorosa de todas. Don Esteban, mirando a su alrededor, alzó la voz por última vez. Hoy han visto que ni los más ricos pueden borrar la dignidad de los más humildes. Que esta noche sirva de eterno recordatorio de que la verdad puede olvidarse, pero nunca destruirse. El aplauso esta vez fue fuerte, firme, como un trueno que estremeció la sala. Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, bajó la cabeza. Por primera vez, pareció comprender la magnitud de su propia ruina. El hombre que construyó imperios de hormigón ahora estaba reducido a polvo ante el único anciano que se atrevía a hablar. El público, conmovido, ya no veía a don Esteban como un camarero, sino como una figura superior a todos los presentes.
y cada mirada dirigida a Alejandro era un recordatorio de que su caída era total. Al magnate no le quedaba nada. La lujosa fiesta había terminado, y en su lugar solo quedaba una silenciosa sala de audiencias. Una sala que había condenado a Alejandro Montalbán, no a la cárcel, sino al olvido y al desprecio eterno. Alejandro intentó salir de la habitación a paso apresurado, pero lo detuvo el pesado silencio que lo siguió. Cada invitado le hacía espacio, no como muestra de respeto, sino como gesto de rechazo. Era como si nadie quisiera ensuciarse tocándolo. El pasillo humano que se formó era el reflejo perfecto de su derrota. Don Esteban observaba sin vanidad, simplemente con serenidad. Sabía que no había necesidad de celebrar la caída de Alejandro, pues el propio magnate ya se había destruido a sí mismo con su arrogancia. El silencio que invadió la sala era prueba de que todos habían aprendido la lección. Lucía lloró suavemente, pero sus lágrimas no eran solo de tristeza, también eran de liberación. Por primera vez, sintió que podía respirar sin el peso de la vergüenza heredada de su padre. Había tomado la decisión de alejarse, y sabía que nunca volvería a recorrer el mismo camino que él había elegido. Alejandro, sintiendo el peso de sus miradas, intentó recuperar un ápice de dignidad. No lo entienden, sigo siendo Alejandro Montalbán. Este imperio es mío, y sin mí no serían nada. Pero sus palabras resonaron huecamente, como gritos en el desierto. Nadie respondió. Nadie reaccionó. Su voz era solo un suspiro perdido. Don Esteban dio entonces unos pasos hacia la salida, pasando al magnate derrotado. Al pasar, se detuvo un momento y susurró lo justo para que lo oyera. La grandeza no se mide por lo que construimos exteriormente, sino por lo que dejamos dentro de los demás. Y en eso siempre has sido pobre. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de cada sílaba. El público observaba en absoluto silencio. Era como si todos esperaran la reacción de Alejandro, pero de él no quedaba nada más que un hombre destrozado. Su arrogancia se había evaporado, y en su lugar solo quedaba un cuerpo cansado, cargando con la vergüenza de toda una vida. Lucía se giró una última vez para mirar a su padre. Adiós, padre. No como hija, sino como testigo de tu caída. El nombre de Montalbán nunca volverá a tener el mismo peso, porque esta noche lo convertiste en sinónimo de arrogancia y derrota. Sus palabras sellaron la sentencia. Don Esteban se dirigió a las puertas del comedor. Cada comensal, al verlo pasar, le hizo una discreta reverencia en señal de respeto. El anciano camarero, antes invisible, se marchó como un gigante moral, dejando tras de sí a una multitud marcada por la lección más poderosa de sus vidas. Alejandro se quedó solo en el centro del salón vacío, rodeado solo por los fragmentos de cristal de la copa que había roto. El sonido del silencio era ensordecedor, y en él resonaba su ruina. Por primera vez, no había nadie que se riera de sus chistes, ni aplaudiera su arrogancia. Solo quedaba el vacío. El magnate, antaño dueño de todo, ahora no poseía nada. Y su mayor fortuna, su orgullo, había sido despojado delante de todos, reemplazado por la humillación eterna. Este sería el recuerdo que jamás podría borrar. La sala quedó en completo silencio cuando don Esteban llegó a la puerta de salida. El anciano se detuvo un momento y miró hacia atrás, viendo a Alejandro solo en el centro de la habitación, derrotado y pequeño ante su propia arrogancia. No había ira en sus ojos, solo compasión silenciosa. Era la compasión de quien sabía que la verdadera victoria no residía en destruir al enemigo, sino en demostrar que la dignidad siempre prevalece. Lucía caminaba junto al anciano, tomándole la mano como si estuviera abriendo un nuevo camino. Los invitados le hicieron sitio, y algunos incluso se acercaron a agradecerle con miradas y gestos discretos. Había transformado una noche de lujo en una lección atemporal, recordándonos a todos que la grandeza no se mide con oro, sino con la verdad que llevamos en el corazón. Alejandro permaneció inmóvil escuchando cómo las puertas se cerraban tras don Esteban. El magnate comprendió que su mayor derrota no residía solo en la humillación pública, sino en que, a partir de esa noche, su nombre sería recordado no por su poder,
sino por su vergüenza. Y este recuerdo sería eterno, como una cicatriz en el alma. Don Esteban salió a la fría calle de la Ciudad de México, respirando hondo como si liberara décadas de silencio. El viento nocturno le rozó el rostro y caminó con serenidad, sabiendo que ya no tenía que demostrar nada. El peso de la humillación se había convertido en un legado, y el anciano finalmente recuperaba la voz ante el mundo. Los invitados que permanecieron en el salón aún reflexionaban sobre lo que habían presenciado. Muchos jamás volverían a humillar a nadie de la misma manera. Otros guardarían para siempre el recuerdo de esa noche como un punto de inflexión en sus vidas. El juicio no había recaído solo sobre Alejandro, sino sobre todos los que alguna vez fueron cómplices de su arrogancia. Lucía, conmovida, declaró con voz firme antes de marcharse: que cada persona aquí presente se lleve consigo la verdad que vimos hoy, porque la dignidad no muere, y la justicia siempre encuentra un camino. Sus palabras resonaron en el aire, como un recordatorio imposible de borrar. La figura del anciano desapareció entre las luces de la ciudad, pero su lección permaneció viva en todos los corazones. No necesitaba aplausos porque el mayor galardón fue haber transformado la humillación en esperanza. Lo que empezó como crueldad terminó como inspiración. Y aquí es donde la lección te llega. ¿Cuántas veces el mundo ha intentado silenciar tu voz, o te ha hecho creer que no vales nada? La historia de Don Esteban nos muestra que la dignidad siempre encuentra el momento oportuno para hablar. Nadie puede borrar la verdad que llevas dentro. Nunca lo olvides. Quienes humillan a otros solo revelan su propia pequeñez. Quienes resisten con dignidad transforman incluso el dolor en victoria. La verdadera grandeza no reside en lo que posees, sino en la huella que dejas en los demás. Si esta historia te conmovió, no te la guardes. Dale me gusta, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Porque aquí cada historia trae una lección, y cada lección puede cambiar vidas. La historia termina, pero el mensaje permanece. Nunca permitas que tu voz se silencie, porque un día como Don Esteban, podrías descubrir que tu verdad tiene el poder de transformar el mundo.